Hola amigos del canal, amigos Darksiders, ¿cómo están? Hemos llegado al último capítulo de esta serie, bueno, que nos ha traído algunas reacciones, algunas charlas y análisis con nuestro compañero invitado, el queridísimo Héctor Weyland. Nos queda todavía analizar los dos últimos episodios y hoy vamos a reaccionar al último capítulo de Alien Earth, esta serie de Disney Plus que la podemos ver por, bueno, yo la veo por FX, ¿no? Sé que también lo pasan por Hulu y esas cuestiones. Bueno, yo lo veo por FX, apenas ya está a las 9 de la noche de aquí de Argentina, falta unos minutos. Bueno, mientras aprovecho voy grabando la introducción. Ya saben que pueden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, darle me gusta, compartir y comentar, que ayudan muchísimo para que el canal siga creciendo. También pueden escuchar nuestros podcasts en formato audio por la plataforma de iVoox. Otra manera de apoyar en el canal lo van a ver en la descripción, se lo dejo ahí para que, bueno, puedan apoyar al canal de esa manera. Bueno, ya vamos a hacer algunas cositas especiales para todos aquellos que ayuden de esa manera a este canal, a este proyecto, ¿no? De Darkside Blue, bueno, Podcast and Games. Así que bueno, gente, dicho todo esto, vamos a ver qué pasa en este episodio. En el episodio anterior tuvimos varias cositas. Sí, bueno, hay unos movimientos bastante inteligentes de parte de Kirsch, que, bueno, logró capturar a Morrow. Tuvimos un nuevo nacimiento, un Chestbuster ahí en la playa, en el bosque, que luego fue capturado. Y esta nueva, bueno, que se volvió meme toda la semana por todos lados, este xenomorfo mascota maestrado. Dios mío, ay, no lo puedo creer. Bueno, ya hemos hablado con Héctor fuera de, bueno, de grabación, ¿no? Bueno, con él vamos a grabar el fin de semana. Si no hay ningún problema, si no surge ningún inconveniente, va a estar él presente y vamos a hacer el análisis de estos dos últimos capítulos. A una charla más que análisis. Y bueno, ahí vamos a volcar directamente qué nos pareció y qué pensamos. Bueno, ya directamente también de toda la temporada, ¿no? Así muy resumidamente, por supuesto. No queremos hacer capítulo muy largo. Bueno, con las reacciones, yo más o menos trato de hacer 15 minutos aproximadamente. Bueno, en el anterior me pasé un poquito, 1 minuto. Pero generalmente trato de hacer ese tiempo para que no sea muy extenso. Así que vamos a ir a la reacción de este capítulo número 8. ¿Sí? Si no vieron los anteriores, los invito a que lo vean aquí en el listado de podcast del canal. Bueno, gente, dicho todo esto, vamos al capítulo. Bueno, aquí comienza el capítulo. Bueno, con algunos flashes de lo que vimos en el capítulo anterior. En la playa. Bueno, ahí vemos a uno. Ah, este debe ser Arthur. Bueno, muy bien no le fue al amigo Arthur. Y el xenomorfo sigue paseando. Ah, el otro lo habían atrapado, al Chestbuster. Así que este anda recorriendo la selva. Esta viene a visitar las tumbas. Esta es la doctora, ¿no? Ah, anda el xenomorfo por ahí. Qué mal que te veo, ¿eh? Me parece que esta no se salva. Bueno, la salvaron. Va haciendo desastre por todos lados. Neverland. Híbridos encerrados. Personal no esencial evacuado. A ver si hace algo la ovejita esta. Y sí, lo mejor es evacuar. Ah, está mirando el video cuando se transfirió a Wendy a sintético. Dios, quiere tener una conversación con el ojo pulpo. O el ojo pulpo no va a tener problema, pero se va a tener que meter dentro de él. Dentro de su ojo. Y Morrow, no sé cómo nos escapa, porque él tiene su brazo Terminator T-1000. Igual estaba ahí medio desmayado, así que hay que ver. Ah, esta está viva al final. Hace la referencia con el libro, que el favorito de Peter Pan era Wendy.
Fantasmas. ¿Qué hacen los fantasmas? ¿Asustar? Bueno, está llamando a su perrito, a su segno perrito. Creo que tenemos un problema. Está interrumpiendo la transmisión. ¿Qué va a hacer este Cavalier? Poco lento por ser el último capítulo. A cada uno de los híbridos cuando eran antes de ser transferidos. El Morrow está encerrado con el hermano de Wendy. Ahí está. No puede usar su brazo porque tiene como un bloqueador. Parece un tubo de escape. Es bastante lento, ¿no? Por ser el último capítulo, por ahora, viene muy lento y sin que pase nada. Bueno, al menos por ahora. 30 segundos. Que lo está controlando Wendy. Claro, está enojada con el hermano porque le disparó a Nibs en el capítulo anterior. Que le abrió la puerta a Morrow. Bueno, se liberó el brazo. Bueno, yo creo que a partir de acá va a empezar el merequetengue, como digo siempre. Este se va a encontrar con Morrow. Hoy lo vino a buscar. Vamos a ver quién gana acá, ¿eh? Qué mal que te veo, Kirsch. Se soltó el xenomorfo. Viene el Cavalier y está llamando a su mascota. ¿Será que viene con la oveja este? No te la veía venir esa, ¿eh? Mala idea. Bueno, por primera vez se la ve malas el Cavalier. Jane. Bueno, cada uno para su lado. ¿Qué le propuso el Cavalier? Estos iban a buscar a Morrow y a Kirsch. La verdad, aburridísimo. Creo que va a mitad de capítulo. Y esto va súper aburrido. Bueno, ahí apareció el xenomorfo. Pero que ni lo muestran, ¿eh? Le muestran el plano así y después se escuchan los gritos, nada más. Ahí vino Nibs a buscar a la doctora. No creo que la mate. Los terminan amarrando. Este se va a vengar ahora. ¿Cómo era que se llamaba el capítulo de Real Monsters? Está la oveja suelta. Lo que vos me meto ahí adentro y me quedo encerrado. Muy bien. Muy bien. Parece que puede entrar por otro lado. Bueno, salvado. Ahí este es un androide. O un híbrido. Como el de los androides estos de Alien Isolation. ¿Y cómo hizo eso? Esta al final es súper poderosa. Ojo que ahí viene otra vez. No, se escapó. O sea que lo puede controlar también al ser mecánico. Alguien especial para buscarlo. Vamos a ver si logra escapar este Cavalier. Y vamos a ver si es humano o es un... Bueno, aunque la explicación esa que hizo, lo que pasó con el padre y todo eso. Dice que cree que se meó encima. El otro se había soltado. El otro xenomorfo. No, ahí hay uno. ¿Y cuál fue el que se soltó? Me había roto el vidrio. Claro, sí, se había visto en el tráiler. Un tufo. Se la morfa entera. Claro, se lo come entera como si fuese una planta carnívora. Y este sigue tirado en la playa. Se le va a meter a este. Y se va a convertir en... en The Walking Dead. Claro, metemos todo junto acá. Terminator, The Walking Dead, plantas carnívoras, Zombieland, Peter Pan. Mandamos todo, total. Y ahora llega Yutani y se descontrola todo. Y seguro que van a matar a los xenomorfos. Vas a dejar que me hable así, dice. No puedo hacer nada el otro. Bueno. Final totalmente abierto.
Así que esto va a seguir segurísimo. Así que bueno, por ser un final de temporada, un capítulo muy... Lo voy a parar. Así que bueno, por ser un final de temporada, un capítulo muy aburrido. La verdad, yo creo que se desarrolló bastante mal. Cómo se llevó, a pesar de que la temporada es bastante mala, la verdad. Un solo capítulo interesante, que fue donde sentimos un poquito el espíritu de Aliens. Pero después, la verdad, no quiero hablar mucho porque, bueno, tengo muchas cosas para comentar en el podcast que vamos a hacer el fin de semana junto a Héctor Weyland. Y bueno, ahí vamos a desarrollar un poquito más, un poco todo lo que vimos en estos 2 últimos capítulos. Y calculo que, bueno, un análisis y un, digamos, careo o un análisis general de toda la temporada en cuanto a qué nos pareció, qué pensamos y esas cuestiones. La verdad, este final de temporada me decepcionó muchísimo. Bueno, esto lo tengo que decir, no lo puedo guardar. Así que bueno, gente, más o menos esta es mi reacción. Un capítulo corto. Recuerden suscribirse si todavía no lo hicieron, darle me gusta, compartir, comentar. Sí, bueno, que eso ayuda muchísimo a que el canal pueda crecer. Y bueno, pueden escuchar nuestros podcasts, tanto de la primera temporada y parte de la segunda temporada, en la plataforma de iVoox. Así que bueno, gente, hasta aquí. Entonces voy a dejar también fijado en el primer comentario otra forma para que puedan apoyar el canal. Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Vamos a ver si esto tendrá algún final. A ver si hay algo en la parte final. No hay nada. Así que bueno, gente, hasta aquí entonces la reacción. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.